Buenas noches y bienvenidos un día más a La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla. Vamos a comenzar pues este programa con una entrevista dedicada a seguridad ciudadana. Evidentemente pues contamos con el consejero de este área en la ciudad autónoma de Melilla. Hablaremos de diversos temas, pues de lo que se está preparando, de las campañas. Así que primero, por supuesto, vamos a darle la bienvenida al programa. Daniel Ventura, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias siempre a vosotros. Buenas noches. Vamos a hablar de unas pocas temáticas, pero para ser concretos, ¿no? Se ha hablado pues últimamente de esa campaña en cuanto al cuidado de las terrazas, a cómo se tienen que dar esas terrazas en la hostelería y haciendo hincapié en esos anafres, en esas barbacoas. ¿Qué se va a hacer realmente con las barbacoas? Porque estas ya estaban prohibidas en el reglamento anterior de 2018, entonces ahora, ¿qué es lo que va a cambiar y en qué consiste esta campaña? Bueno, la cuestión de barbacoas está prohibida mucho más atrás del 2018, puesto que cuando se hace el reglamento de terraza en el 2018 aparece la prohibición de barbacoas, entre otras cosas que se prohíben y se regularizan, pero ya venía desde el año 2002, o sea que no hay nada nuevo. Lo que sí que ha permitido la última intervención por parte de policía local, en la que lo que hacía prácticamente dentro de sus funciones, pues ver que las terrazas cumplen con la normativa, era avisar a todas las terrazas que tenían barbacoa en este caso, pues que recordarles la prohibición que viene recogida en ese reglamento. ¿Para qué ha servido? ¿No? Yo diría que esto ha servido para algo, y es que se ha generado una ligera alarma social en la que muchísimos melillenses que nos sentimos identificados con las barbacoas, ¿no? Con los anafres en los bares y en las terrazas, pues no queremos perder esta seña de identidad. Por lo tanto, lo que se está trabajando ya desde el área de medio ambiente, seguridad ciudadana también y desde fomento, es ver de qué manera podemos modificar el actual reglamento para que esas barbacoas pues se puedan seguir disfrutando en esta ciudad, y en eso estamos. Entonces, primero para empezar con esa campaña, y ahora hablaremos de esa modificación. Primero se ha dado un aviso, no se han dado entonces todavía propuestas de sanción aplicándose al reglamento que hay todavía. ¿Cómo se va a trabajar en esto? Bueno, no es que haya una propuesta de sanción, es que los propios ciudadanos, cuando ven algo que es irregular, lo denuncian. Cualquier persona que le afecta algo relativo a las terrazas, al humo, al ruido, evidentemente lo denuncian y la parte, pues en este caso policía local, actúa. Lo que venimos a decir nosotros es que no vamos a intervenir nosotros de una manera brusca con este tipo de cuestiones, sino que ha permitido precisamente esta primera campaña que hicimos nosotros de recordar a toda la hostelería pues que el tema de las barbacoas que estaban prohibidos ha servido para generar de alguna manera pues esa reacción social en la que se demanda por parte de muchísimos ciudadanos que se cumplan o que se pueda regular de alguna manera el que nuestros bares, nuestros restaurantes pues puedan seguir teniendo estas barbacoas cumpliendo la normativa siempre y cuando ésta se modifique, ¿no? Ya estamos viendo de otras normativas, de otras comunidades autónomas que sí que lo permiten, pues cuáles son las condiciones. Nosotros lo que vamos a coger, cuáles son esas condiciones que nos puedan venir bien a la ciudad, pues plantarlas en nuestro reglamento, modificándolas de esta manera y que se puedan tener, ¿no? Siempre y cuando se cumplan los requisitos de los que se están estudiando actualmente. ¿Ya hay alguna idea de qué condiciones se podrían aplicar en esa modificación del reglamento que quieren implementar? Bueno, hay alguna idea. La más genérica es que las barbacoas no pueden estar debajo de un árbol, ni las barbacoas pueden estar debajo de una ventana, de un balcón, de otra vivienda donde estamos molestando a los vecinos, ¿no? Es decir, sabemos que tienen que tener pues una cierta protección, que tendrán que tener una salida de humo donde el humo no vaya a parar a nadie al que moleste, por supuesto que no vaya a prender fuego a nada de lo que pueda haber alrededor, que tengan que tener un extintor, es decir, que tengan que tener una serie de medidas de seguridad. Se están barajando algunas, pero estamos trabajando, insisto,
desde estas tres consejerías, Fomento, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, en que finalmente los técnicos digan qué es lo mejor para esa modificación del reglamento. No sé si a lo mejor ya me estoy apresurando mucho, pero quería preguntarle también si hay alguna fecha estimada de cuándo podría estar preparado esa modificación del reglamento, si tienen algún margen de tiempo. Bueno, en este caso se lo tendríamos que preguntar al consejero que realmente hace esa modificación finalmente, porque es un reglamento de medio ambiente. Por lo tanto, desde la Consejería de Medio Ambiente son ellos los que, una vez que esté formalizado, pues pasará a la correspondiente comisión y supongo que a partir de ahí no tardará mucho. También en este sentido, aunque ya nos separamos un poco de las terrazas, de los bares, pero y a lo mejor también es un poco pronto, pero desde Medio Ambiente precisamente ya pues se anunció ese plan de playas, y una de estas pues sería poner en Orcas Coloradas y en la hípica pues esa barquita de hormigón para poner ahí los anafres. También pues se habla mucho, ¿no?, de esas moragas en la playa, que pues, no es la época, estamos en meses de frío, pero ya por preguntar, ya que se anunció un poco esto, ¿también se está trabajando en conjunto para concienciar a la población en cuanto al tema de barbacoas, moragas en las playas? Bueno, si se ha anunciado ya el plan de playas del próximo año por parte de la Consejería de Medio Ambiente, es un proyecto muy bonito, muy interesante, donde se le da, yo creo que a los ciudadanos, un poco a todos, se le da lo que quieren, ¿no? Habrá posiblemente una zona de autorización de pesca, habrá otra zona de moragas, habrán zonas libres de humo, donde la gente lo que quiere es estar más tranquila, ¿no? Y sí, se han puesto en contacto con nosotros, la Consejería de Medio Ambiente, porque desde Seguridad Ciudadana también queremos intervenir en ese plan de playa, no solamente con el equipo de salvamento y socorrismo, sino que queremos que Protección Civil también participe de una manera más intensa, de una manera, haya más presencia de Protección Civil, y también queremos que Policía Local vuelva a la playa como antaño, ¿no? Queremos que la policía, hasta ahora, concretamente el verano pasado, pues estaba dividida las playas por zonas, de manera que Guardia Civil tenía una zona de playas, Policía Nacional otra y Policía Local otra zona de la playa. Y lo que queremos ahora es que realmente hay unos reglamentos que son de la ciudad, que lo tienen que cumplir los ciudadanos, y que quien tiene que velar porque se cumpla, en este caso, es la Policía Local. Entonces lo que quiero, o nos gustaría desde el Gobierno, es que la Policía Local esté en esas playas principales, ¿no? Pues velando porque los reglamentos y esta nueva proyección del plan de playa se lleve a cabo como queremos. Eso es una de las cosas que pretendemos que el próximo verano puedan estar presentes, ¿no? Nuestra Protección Civil por un lado y Policía Local por otro, velando por la seguridad y por el bienestar de todos los ciudadanos. También ya cambiando de tema, se encuentra esa regulación de patinetes, que es la que se estaría trabajando. Para empezar, bueno, ¿cómo para impulsar esa regularización o mayor regularización, cómo están viendo el uso de los patinetes precisamente en la ciudad? Bueno, el uso del patinete, si nos preocupa algo, es que primero va en aumento. Esta nueva modalidad de circulación es algo que crece de manera exponencial cada año, que de la misma manera nos estamos encontrando con accidentes cada vez de mayor envergadura, de mayor gravedad y mayor número de ellos, sobre todo porque nos encontramos con adolescentes muy jóvenes, incluso niños o niñas que utilizan patinetes eléctricos sin tener un conocimiento mínimo del código de circulación. Entonces esto hay que regularlo. Primero, ya está regulado por tráfico, hay una parte regulada, pero ahora le dan a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, le dan la potestad de poder desarrollar esa regulación final. Y creemos que hay que hacerlo con cierta urgencia. Pues ahora viene, por ejemplo, la etapa de Navidad y Reyes, donde probablemente haya un mayor número de usuarios de estos patinetes. Por lo tanto, el próximo año tenemos que tener en vigor una normativa que permita que esto le dé más seguridad a los propios usuarios de esos patinetes y al resto de ciudadanos, ¿no?, que son los que muchas veces son atropellados también porque se encuentran
chicos o chicas con patinetes por cualquier sitio. Claro, ahí está el asunto, porque, bueno, por ejemplo, ya se sabe que está prohibido que circulen por las aceras o que vayan dos personas en ese patinete, teniendo en cuenta, pues, cómo en la ciudad, que al final tendrían que circular por carreteras, eso supone un peligro para la persona que circula, al igual que también para peatones, evidentemente. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Se va a trabajar en este sentido, también teniendo tan en cuenta cómo es la composición de la ciudad, al fin y al cabo, y la afluencia de coches que tiene? Todo el que coge una motocicleta, coge un patinete o una bicicleta, lo hace bajo su responsabilidad. Y para eso tienen que haber normas que permitan que la circulación sea acorde a esas normas y se cumplan. Nos encontramos con pues muchos jóvenes que incumplen esta normativa y por lo tanto no es una cuestión de características de la ciudad. Es más una cuestión de características del cumplimiento de la ley y de la normativa. O sea, las normas están precisamente para evitar que cualquier ciudadano tenga que sufrir el daño por parte de otro que incumple la norma, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar es velar porque la norma primero esté y segundo se cumpla. Y por tanto no nos preocupa tanto que las características de la ciudad, que la conocemos todos, es decir, el patinete como un vehículo de movilidad personal que es, requiere ir por una zona adecuada, que en este caso pues será por carretera, en este caso por nuestras carreteras de la ciudad, aprovechando también el carril bici, pero desde luego lo que no podemos encontrarnos son patinetes que van a una velocidad importante por las aceras, o que cuando le apetece al que lleva el patinete de pronto cambia de la acera y va por el mismo paso de peatones por donde van cruzando otras personas y de pronto se va a la carretera, es decir, que va haciendo un poco lo que le da la gana. Esto no puede ser. Después esos peatones deberán tener pues, al menos un seguro de ese vehículo, tendrán que tener una señalización previa, tendrán que llevar un casco, tendrán que llevar posiblemente un chaleco reflectante, el patinete debe de cumplir con unas características especiales como ese reflectores, deberá llevar alumbrado, deberá llevar bueno, pues una serie de cuestiones que permita, insisto, la seguridad de la propia persona que lleva ese vehículo y la seguridad del resto de personas con los que nos vamos a encontrar con ese vehículo. Este reglamento también lo hago como con el asunto anterior. ¿Para cuándo más o menos podría estar Pues preparado? esto es algo que ya estuvieron trabajando desde la mesa de movilidad. Me consta que ya hay un borrador y lo que lo que hacemos normalmente en nuestras reuniones de trabajo semanal es recordar un poco todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Y entre ellas está este reglamento, al intentar modificar o introducir pues, todas estas cuestiones de las que hablaba y pasarlo por la correspondiente comisión y aprobarlo. Es verdad que también tenemos que actualizar el reglamento de tráfico, es decir, tenemos que actualizar tasas, tenemos que actualizar algunas otras cosas y es posible que o bien lo hagamos todo en el mismo reglamento o bien hagamos una ordenanza aparte, ¿no? para los vehículos de movilidad personal, o bien lo hagamos todo dentro de esa modificación del reglamento y metamos la parte de eso, donde encajamos toda la normativa es lo de menos, pero todo esto lo estamos trabajando desde hace ya algún tiempo y a mí me gustaría que el año próximo, el año 24, pues evidentemente de todo esto de lo que hablamos sea una realidad más pronto que tarde. ¿Pero a principios o un poquito más tarde? Es que decir fechas en política es complicado, porque no depende del político que gestiona un área, sino que depende de muchas más variables, como son todos los técnicos por los que tiene que pasar. Todo esto hay que darle el visto bueno, hay que ir dándole la aprobación, tendrá que ver la oposición también un poco lo que se está haciendo y que nos den su opinión. También vamos a cambiar de asunto, aunque no está muy desencaminado, porque vamos a hablar de tráfico rodado, concretamente pues en la zona del Dique Sur, que este verano pues volvió a abrirse al tráfico después de unos años pues donde estaba cerrado a los coches, a los vehículos. ¿Cómo está viendo la afluencia del tráfico en esta zona desde que se abrió? ¿Es igual que hace unos cuantos años cuando también estaba abierto?
¿no? ¿Cómo está siendo esta afluencia de tráfico? A ver, el uso de ese espacio es algo muy antiguo. Los que somos de esta ciudad y ya peinamos algunas canas, conocemos esa zona perfectamente porque en nuestra infancia y adolescencia hemos utilizado ese espacio como un área de ocio más. Eso hace más de 20 años que se echó todo lo que es la loza de hormigón y se puso de tal manera que los melillenses pudieran utilizar ese espacio. Desde el principio que se abre ese espacio, se abre el dique sur, todos los melillenses han podido utilizarlo tal cual lo están utilizando ahora, es decir, van con su coche, con su vehículo personal, paran, contemplan el mar, contemplan lo que quieran contemplar. Hay quien utiliza aquella zona para la pesca, en fin. Eso se viene utilizando de esta misma manera durante hace muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece la pandemia en el año 2020 se cierran muchos espacios, no solo se cierra el dique sur, se cierra el dique sur, se cierra toda la zona de los Pinares, se cierra la playa nueva, se cierra muchos espacios, ¿no? Estábamos todos confinados, salimos del confinamiento y estos espacios siguen cerrados. Se van abriendo paulatinamente, progresivamente, se abren los pinos, se abre la nueva playa y el dique sur queda cerrado, porque hay una decisión política del gobierno anterior de tenerlo cerrado. Llega el gobierno de Imbroda, llegamos al gobierno, valga la redundancia, y muchísima gente, por mucho que esto lo vayan a utilizar siempre los de la oposición, con un poco de cachondeo, ¿no?, que lo utilizan, hay muchísima gente que son usuarios y eran usuarios del dique sur que querían que volviera a la normalidad. Nosotros tenemos una ciudad muy pequeña, nosotros no podemos tener espacios cerrados. Y cuando además desde el Partido Socialista hablan de seguridad, en Melilla la seguridad no depende del dique sur. En Melilla la seguridad depende de toda la zona fronteriza y de todo lo que son nuestras costas. A nosotros nos vienen entrando gente desde hace muchísimos años, nos vienen entrando inmigrantes por mar, nos vienen entrando por la misma frontera, y nos vienen entrando ya volando algunos, ¿no?, que entran en parapente. Es decir, los inmigrantes nos llegan por todas partes. Nadie puede hacer creer a los ciudadanos que el dique sur, si se cierra por medidas de seguridad, vamos a tener una menor afluencia de inmigrantes en la ciudad. Eso no es cierto. Por lo tanto, no podemos cerrar el dique sur por seguridad, porque para cerrar el dique sur por seguridad tendríamos que cerrar toda Melilla, y eso es imposible. Eso es un espacio que tienen que disfrutar todos los melillenses, y el que no quiera disfrutarlo, que no vaya. Pero la gente que quiere disfrutarlo, hay personas mayores, hay personas con movilidad reducida. ¿Por qué le vamos a privar a las personas de movilidad reducida que puedan ir con su familiar, con su coche y puedan sentarse a pasar un rato allí? ¿Por qué no? Justo quería preguntarle, no por el tema de la frontera, sino por esa compatibilidad entre las personas que lo usan a pie, que van a pasear por allí, porque antes, bueno, se cerró, se empezó a abrir, evidentemente se empezó a abrir para personas que van a pie. Quería preguntarle precisamente por esa compatibilidad con el tráfico rodado y las personas que también van a disfrutar de este espacio a pie, dando un paseo. ¿Cómo se está viendo esto? Yo creo que es perfectamente compatible, lo ha sido siempre. Tiene la zona del tráfico rodado y tiene la zona peatonal, como cualquier otro espacio de la ciudad donde se puede compatibilizar ambas cosas. El que quiere ir en bicicleta tiene su carril bici también dentro de la propia zona del dique sur. Por lo tanto, nunca ha habido ningún tipo de problema. El problema lo han creado algunas personas que de manera muy interesada políticamente lo han utilizado ese espacio como algo de un espacio libre de humo, un espacio libre de coche, pero un escaso kilómetro de hormigón es tan importante. ¿Sabe usted una cosa además que me resulta llamativa? Y es que las personas que están defendiendo, desde el partido político me refiero, desde el Partido Socialista concretamente, que están defendiendo de que esto debería estar cerrado, son los mismos que se han cargado en la zona de Aguadú, la zona de los cortados, ¿no? Se han cargado la flora y la fauna protegida, que han metido máquinas
y de esto no dicen nada. De una zona donde se han cargado especies que estaban, bueno, pues son las únicas especies que teníamos nosotros en esta ciudad y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, pues se la han cargado. De esto no dicen nada y se están metiendo con un escaso kilómetro de hormigón. O sea, hay una incongruencia total en la manera de la defensa de los espacios naturales. A mí me gustaría que el Partido Socialista defendiera de verdad los espacios naturales que tenemos, donde ellos mismos han hecho una intervención, una obra importante y han destrozado la flora y la fauna protegida de esta ciudad. Vamos, no tenemos mucho tiempo, pero sí quería preguntarle por una última cosa y será brevemente, pues por los compromisos también con la policía local. ¿Cómo se sigue trabajando en esa subida salarial, si no me equivoco, y en esa mejora de condiciones laborales que, bueno, pues que ya pedían los policías locales, concretamente pues el sindicato? ¿Cómo va esto? Pues seguimos trabajando en esa línea, lo que pasa que es un tema complejo, no es una cuestión simple. Seguimos trabajando, se está trabajando desde el área de administración pública, de función pública. Ha trabajado con nosotros también el área de intervención, como no puede ser de otra manera, porque nos tenemos que poner todos de acuerdo, y seguimos trabajando en esa línea. Por lo tanto, decirle a nuestros policías y a nuestros bomberos también que seguimos en la línea de la mejora salarial, de la equiparación salarial con los miembros de otras comunidades, con la equiparación con esos otros policías y otros bomberos de otras comunidades, y seguimos trabajando en ellos, y que eso se va a convertir en una realidad en el año 24. No voy a decir que vaya a ser una realidad en enero, porque hablar de fecha, insisto, es algo a lo que no me atrevería y probablemente mentiría, ¿no?, por todo lo que conlleva estos cambios presupuestarios, pero sí que se va a convertir en una realidad en el año 24. ¿Se han reunido recientemente con policías, bomberos, para actualizar un poquito, ver cómo estarían esas negociaciones, esas condiciones que se pueden dar? De vez en cuando, yo el despacho lo tengo siempre abierto y ellos lo saben, y de vez en cuando pues aparece miembros de los sindicatos, tanto de policía local como de bomberos, y me preguntan que cómo va. Bueno, les digo cómo están las cosas, no le avanzo mucho, porque insisto que es una cuestión que no depende del área de seguridad ciudadana, sino que depende más de función pública, ¿no? Y entonces estamos trabajando muy estrechamente con función pública y estamos avanzando muchísimo. Nuestra intención, la mía personal, era que este mes pudiéramos sentarnos con los sindicatos para exponerle todo el trabajo que se está realizando, ¿no? Pero si nos da tiempo lo haremos en diciembre, y si no lo haremos en cuanto tengamos la información. Si no tenemos toda la información que esperamos tener para poderla compartir, pues evidentemente no nos vamos a reunir antes de tiempo, ¿no? Recientemente he hablado con la Administración Pública sobre el tema, y la cuestión es que en la Administración Pública no solamente llevan la subida salarial de policías y bomberos, llevan muchísimas más cuestiones de personal, y los técnicos pues son los que son, no son más. Entonces hay que ir dándole un poco de margen. Pero yo a la policía y a los bomberos lo único que le tengo que decir es que se tranquilicen, que no va a haber ningún problema, que nosotros no somos el gobierno anterior, donde dijeron directamente que no le iban a subir y no le subieron durante 4 años, sino que va a haber una equiparación salarial en la que venimos trabajando ya muchos meses. Pues aquí tenemos que concluir. Daniel Ventura, consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque continuaremos aquí en La Réplica. Muchas gracias. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria, y tras esta primera parte de La Réplica hemos cambiado un poco el formato. Después de esta entrevista al consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura,
vamos a comenzar la tertulia, va a ser un poco más breve y hablaremos precisamente de un par de cuestiones, 2 o 3, según el tiempo que dé, pues sobre lo que ha hablado el consejero precisamente. Eso sí, como siempre o como casi siempre, pues contamos con 3 invitados con los que podemos, así que por supuesto primero vamos a dar la bienvenida a nuestros tertulianos, que precisamente uno se estrena, tenemos aquí por primera vez en representación del Partido Popular, pues Adriel Mejamed, así que muy buenas noches y bienvenido a La Réplica. Buenas noches, Pablo, muchas gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias, encantada de que estés aquí con nosotros y también pues ya tertulianos asiduos, si es verdad, pues contamos con Mohamed Bouchian, bienvenido. Nosotros ya es con trieño, ¿no? Buenas noches, gracias como siempre. Bienvenido y buenas noches y bienvenido una semana más también a Rafael Roble, muchas gracias por estar con nosotros en La Réplica. Muchas gracias. Buenas noches y gracias a los 3 por estar aquí. Bueno, también ellos están expuestos, ¿no?, a este cambio en la tertulia, así que vamos a hablar de temas. Vamos a empezar por una cuestión que ha hablado el consejero anteriormente y es la regulación de la barbacoa. Surgió una noticia un poco también, no sé si confusa, porque salió de prohibición, pero la cosa es que la barbacoa, esa instalación de barbacoa ya estaba prohibida desde hace unos años y se habló de una campaña, de un aviso a los hosteleros sobre pues cuál es el reglamento exactamente. Así que primero vamos a poner un total del consejero, de la entrevista que habéis visto anteriormente, pues sobre qué se pretende hacer, sobre el tema de la barbacoa, qué se va a modificar en el reglamento. Si nos pueden poner el vídeo. Ha dado una ligera alarma social en la que muchísimos melillenses que nos sentimos identificados con las barbacoas, ¿no?, con los anafres en los bares y en las terrazas, pues no queremos perder esta seña de identidad. Por lo tanto, lo que se está trabajando ya desde el área de medio ambiente, seguridad ciudadana también y desde fomento es ver de qué manera podemos modificar el actual reglamento para que esas barbacoas pues se puedan seguir disfrutando en esta ciudad y en eso estamos. Pues esas son las declaraciones, están trabajando en una modificación de ese reglamento que sí prohíbe, en estos momentos sí prohíbe esa instalación de barbacoa, de esos anafres, pero pues quiere que se adapte un poco a la situación, para que no se pierda pues esta costumbre también pues bastante común, evidentemente, aquí en la ciudad. Así que vamos a pedir pues una primera valoración antes de entrar en el debate, así que no sé si Adriel Mejamed querrá empezar, alguna valoración conforme a esto y qué piensa sobre esta medida que se quiere modificar. Pues en primer lugar, Paula, como bien has dicho, yo considero que esto, más que un titular dudoso, ha sido una falsa polémica, porque tenemos conocimiento de que aquí en Melilla las barbacoas están prohibidas desde hace más de 20 años, creo recordar que desde el 2002. Lo que ocurre es que hay una proliferación por parte de los hosteleros con estas barbacoas. Se han creado muchas barbacoas, por lo tanto el gobierno pues tiene la obligación de actuar, la obligación de reglamentar. Es consciente, como lo ha dicho el consejero Daniel Ventura, y es consciente y va a tener en cuenta la idiosincrasia de la ciudad y las características. Yo particularmente estoy encantado con el modelo de terraza que tenemos en Melilla y por ello pues hay 3 áreas fundamentales que se van a encargar de todo esto, que es fomento, seguridad ciudadana y fundamentalmente medio ambiente. Vale, pues si ya ha terminado con el titular, vamos a empezar con la valoración de Mohamed Bouchian. Es cierto que en virtud del reglamento vigente, pues prácticamente estaban prohibidas, pero es cierto que todas las administraciones de distintos colores políticos han actuado con una cierta flexibilidad en este asunto, pues teniendo en cuenta, pues como bien ha señalado, que es casi no solamente una seña de identidad, sino incluso un atractivo gastronómico, incluso turístico, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy de acuerdo en que la polémica fuese falsa, porque no sé si se lanzó como un globo sonda, pero sí se, de una manera u otra, de alguna declaración, pues poco menos que se decía que se iba a llevar a cabo una aplicación estricta de la norma, y eso pues evidentemente pues generó cierta confusión. Parece que todo se ha encauzado. A través de la modificación del presente reglamento pues se va a tratar de, digamos, no de prohibir, sino de regularizar este asunto. A partir de ahí habrá que esperar en qué términos se lleva a cabo la modificación del reglamento para hacer una valoración, yo creo que más ajustada. Vamos con la valoración de Rafael Robles. Bueno, también tiene mucho que ver todo el tema de reglamentos, tanto de barbacoas como de uso de las playas y otros temas que vamos a hablar,
con la situación superada ya del COVID, ¿no? O sea, hubo una, digamos, una flexibilización, una serie de cuestiones o restricciones con respecto al tema del uso de, por ejemplo, de las barbacoas, que tenían mucho que ver con la situación que hemos pasado de la pandemia, y que evidentemente una vez superada pues tienen que volver a los planes que se habían previsto anterior a esa etapa sanitaria, ¿no? Tienen que regularse como estaba previsto, ¿no? Por parte de ese reglamento. Ya se había abordado este tema desde anteriores legislaturas y en el gobierno anterior, cómo hacerlo, y al fin y al cabo es llevar a cabo lo que se ha estado debatiendo y planificando en las diferentes comisiones sobre esta cuestión. Sobre esta cuestión, bueno, pues como bien está diciendo, actualmente pues en el artículo 15 del reglamento del 2018, aunque llevase más tiempo prohibido, pues prohíbe esa instalación de barbacoas. Yo quería también preguntar, bueno, ¿qué les parece? Pues a lo mejor que vaya al final como a flexibilizar, ¿no?, la medida, porque no habla de prohibir precisamente, aunque sí se dio un aviso sobre cuál es la normativa. También habló de que se tendría en cuenta pues la ubicación, temas de protección, evidentemente. Entonces, ¿qué les parece que vaya a haber, parece ser, una mayor flexibilidad al final en cuanto a esta normativa? Y hablaremos también un poco de esas barbacoas, también el tema de las moragas en las playas, porque también Medio Ambiente ya presentó el plan de playa con bastante antelación, pero habló de esa instalación de las barquitas, de las barquitas para poner anafre. Entonces vamos a ir un poco valorando, ¿no?, esta medida. ¿Qué le parece a Adriel Mehammed? Sí, pues mire, usted ha hecho referencia al concepto de flexibilidad, como los compañeros Busián y Robles, y me parece lógico que esa flexibilidad ya ha terminado la causa que la justificó. Es decir, el anterior ejecutivo autorizó el uso de más espacio de la vía pública para poder montar esas terrazas con esas características y demás. Esa situación ya desapareció. Por lo tanto, yo veo lógico que se vuelva otra vez a la normalidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se pretende legislar. Y se pretende legislar principalmente por tres motivos. El primero, por seguridad. No es posible que tengamos en la ciudad locales con una barbacoa, pues por ejemplo, debajo de un árbol, o al lado, en una aledaño, en un anexo a un aparcamiento donde hay un vehículo con un tanque de gasolina. Segundo, pues por convivencia. No son pocas las denuncias de los vecinos que, oiga, pues yo entro a mi casa y veo que en el salón ya no son olores, sino que también puede que haya humo, porque hay anafre y barbacoa debajo de la ventana. Y tercero y fundamental, yo considero que por el cumplimiento de la norma, porque actualmente la norma es esta. Entonces, bueno, pues se pretende modificar. ¿Qué se conseguiría con esa modificación? Pues yo creo que tres aspectos también positivos, los dos que he mencionado, la seguridad, la convivencia, y que se va a poder utilizar, el uso de esa barbacoa se va a poder, lo que pasa que, oye, con ciertas características y ajustado al reglamento. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a ver, la seguridad, efectivamente, las cuestiones medioambientales y también los intereses de los propios empresarios, yo creo que es posible conciliarlo, y para eso están los políticos, para dar una solución a ese problema, vía efectivamente en este caso el reglamento. Por lo tanto, creo que hay fórmulas para conciliar todos esos intereses, ¿de acuerdo?, y que todos queden satisfechos. Es cierto que no pueden proliferar como si fuesen champiñones, pero también creo que generaría un grave impacto para la economía general de la ciudad, ya muy maltrecha, es decir, tratar de adoptar medidas muy restrictivas. Por lo tanto, creo que hay fórmulas, por ejemplo, como bien adelantado, estableciendo medidas de seguridad, distancia respecto a esos puntos, digamos, más vulnerables. De todo modo, yo en lo que no estoy de acuerdo del todo, que efectivamente hay zonas que se caracterizan por su especial singularidad, ¿no? Es decir, lo que no me parecería bien es, por ejemplo, restringir las barbacoas a unas zonas, ¿de acuerdo?, y sin embargo permitirlas o no permitirlas en otras, ¿no? Porque algo he leído yo, porque eso podría generar una cierta discriminación. Por lo tanto, hay instrumentos para tratar de conciliar en cualquier parte de la ciudad todos esos elementos o todos esos aspectos que hay que tener en cuenta, como ha señalado Adriel antes, ¿eh? Vamos a escuchar la opinión de Rafael Robles. Sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo con los contertulios. El tema es que venimos de una situación ya superada, que sí permitía esa flexibilidad. Ahora tenemos que regular teniendo en cuenta, como bien ha explicado Mehammed, el tema de las posibles molestias que conlleva el que haya, por ejemplo,
barbacoa debajo de determinadas ventanas o de determinados edificios. Eso hay que regularlo porque no puede ser, y teniendo en cuenta también el interés del empresario, que bueno, que haya gente que sufra humos, que sufra contaminación, ¿no? Porque tiene la barbacoa prácticamente debajo de su ventana. Igual que eso, no pueden haber barbacoas debajo de árboles, ya por una cuestión de sostenibilidad medioambiental, que es necesario que regulemos bien. Y el criterio que has comentado, Busian, con un criterio único que afecte de la misma manera a todos los, en este caso, a todos los comercios, a todos los empresarios, mejor dicho, de la hostelería que se vean afectados por este reglamento, ¿no? Yo creo que cuanto más clara esté la norma y se cumplan las normas establecidas, porque después también estamos en una ciudad en la que a veces hay cierta lasitud con lo que se hace, ¿no? Y a veces incluso los usos se convierten en abusos, ¿no? A veces la flexibilidad que ha habido durante esta época que era necesaria, ¿no? La época de pandemia, se ha convertido a veces en un abuso por parte de determinados empresarios, con lo cual todo debe estar bien regulado, las normas están para que se cumplan y sobre todo pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el bienestar ambiental y en que realmente pues seamos una ciudad moderna y donde al mismo tiempo podemos disfrutar de lo que nuestro buen clima nos ofrece. Ya para ir concluyendo sobre este tema, quería también lanzar la cuestión en cuanto a las moragas. Todavía queda bastantes meses para la época estival, pero bueno, también Melilla a lo mejor se puede adelantar por precisamente el buen tiempo. Ante esto, pues se anunció desde Medio Ambiente ese plan de playas y para concienciar un poco con el uso de los anafres en las playas, pues comentó el consejero José Ronda que se iba pues a implementar en la hípica y en Orcas Coloradas, si no me equivoco, unas barquitas para poner esos anafres y para concienciar un poco sobre el uso de las barbacoas, por así decirlo, en las playas. Quería preguntar si creen que esa medida va a ser efectiva, la ciudadanía melillense tomará conciencia y si es una buena medida, al fin y al cabo. Vamos a empezar por Adriel Mejame. Hombre, particularmente considero que ese adelanto por parte del consejero es positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, van a haber unos sitios habilitados, unos lugares habilitados para poder hacer uso de esas anafres sin molestar a otros bañistas, a otros usuarios de la playa y con la seguridad pues que requiere. A su vez, también habrá lugares, habrá partes de la playa que esté habilitada para otras actividades, como puede ser pues, la pesca o a lo mejor también una libre de humo. Entonces yo creo que este plan para la playa del 2024 tiene muchas cosas positivas, novedosas y positivas. Vamos a pasar a Mohamed Busian. No, creo que es necesario regular la utilización de anafres en esa zona, ¿de acuerdo? De hecho, hay en muchas playas municipales donde está totalmente prohibido, ¿no? Porque genera conflicto ya no con los bañistas, que también se pueden bañar, aunque sea, pero aquí digamos, la meteorología es muy liviana y permite prácticamente, salvo un par de meses, pues utilizar las playas casi todo el año, pero no solamente para las personas que circulan ahí, bien por motivos simplemente de paseo, para realizar deporte o para pescar, ¿no? Es necesario conciliarlo, pero hasta ahora efectivamente, digamos, el uso absolutamente, hay que decirlo, desmedido y descontrolado de las anafres en la playa, pues no conciliaba muy bien con todo esto. Por lo tanto, claro, es una medida necesaria y habilitar zonas donde efectivamente se puedan desplegar esa actividad, también muy típica de Melilla, pero con seguridad y racionalidad para todos. Vamos a concluir este tema concreto con Rafael Robles. Sí, básicamente estamos todos de acuerdo. O sea, es importante que si no hay prohibición, porque es verdad que en las zonas de playa, pues la tendencia es a eliminar todo este tipo de cosas, que esté muy bien regulado lo que sería en este caso la ENAFRE o la zona donde se vaya a habilitar realmente que esto se haga, ¿no? Porque realmente al final lo importante es que el uso y el disfrute tengan en cuenta para lo que se usa realmente la playa, ¿no? Que es para el baño, ¿no? Es verdad que en una ciudad como la nuestra, teniendo muchas veces las noches estivales que tenemos, pues apetece, ¿no? Montarte tu campamento, tu enafre o lo que quieras, ¿no? Entonces, pero bueno, todo bien regulado
Y haciendo un buen uso, y haciendo un buen uso me refiero también a que también se hagan campañas de cómo se deben usar los espacios públicos, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro y al mismo tiempo tomar las medidas, en este caso de cumplimiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este caso la policía local, si tiene que intervenir, pues que hagan su trabajo, porque bueno, eso, y con formación y educación en el uso de espacios públicos, pues saldremos beneficiados todos y podemos tener todo este tipo de cuestiones bien llevadas a cabo. Sí, una sola cosa. Sí. No, pero en estos aspectos la prohibición en la utilización, por ejemplo, de este tipo de cosas, es que es fatal una ciudad donde la capacidad o las posibilidades de ocio son muy reducidas, ¿no? Y yo entiendo que, sobre todo en las épocas estivales, una de las actividades más compartidas y incluso aplaudidas por familias enteras son las típicas reuniones en la playa, alrededor efectivamente de este tipo de artilugios. Por lo tanto, por supuesto, prohibir nada, pero sí regular, sobre todo en las zonas costeras, la utilización. Pero insisto, es necesario que se sigan permitiendo ese tipo de actividades, porque si no, es que no restringimos, es que prácticamente dejamos las posibilidades de ocio en esta ciudad reducidas a su mínima expresión. Pues estas son las valoraciones. Vamos a cambiar de tema, aunque seguimos hablando un poco también de playas, precisamente por la ubicación. Vamos a hablar del dique sur. Obviamente, pues este asunto, el tema de la reapertura al tráfico, cuando ya comenzó esta nueva legislatura, pues eso generó división de opiniones por parte de la ciudadanía y, por supuesto, pues por parte, evidentemente, del gobierno, que fue el que volvió a abrir esa zona al tráfico, y por parte de la oposición, que, valga la redundancia, pues se opuso a esa nueva medida. Así que, antes de entrar en este debate, vamos a escuchar de nuevo al consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, pues un poco hablando también de este tema que le preguntamos. Que se abre ese espacio, se abre el dique sur, todos los melillenses han podido utilizarlo tal cual lo están utilizando ahora, es decir, van con su coche, con su vehículo personal, paran, contemplan el mar, contemplan lo que quieran contemplar. Hay quien utiliza aquella zona para la pesca. Hay muchísima gente que son usuarios y eran usuarios del dique sur que querían que volviera a la normalidad. Bueno, comentando esa normalidad, pues comenta esa reapertura del tráfico, porque antes, en el anterior gobierno del Partido Popular, pues sí, también estaba abierto a los coches el dique sur. La respuesta obviamente fue mucho más amplia, pero no tenemos tiempo a poner otra vez de nuevo toda la entrevista, así que sobre esto y sobre esa reapertura que lleva desde verano aproximadamente, pues vamos a preguntar por las opiniones y si realmente es efectiva esta medida y si los ciudadanos, pues al final se ven beneficiados en este sentido. Vamos a empezar por Adriel Mejamel. Sí, yo creo que aquí se ha podido hacer, es verdad que hay una confrontación de ideas por parte de los otros partidos de la oposición, pero creo que la realidad es que hace más de 20 años que está abierta esta parte del dique para su uso y disfrute. Siempre se ha hecho a través de, pues, tanto para viandantes como para vehículos circulando. Llegó el COVID, llegó la pandemia y por este estado de excepcionalidad pues se cerraron varias partes de Melilla, entre ellas el dique sur, Los Pinos, la Playa Nueva. Finalizó toda esa excepcionalidad, volvimos a la normalidad, se abrió la Playa Nueva, se abrieron Los Pinos y el dique sur permaneció cerrado. Entonces, bueno, como bien ha dicho el consejero de Seguridad Ciudadana, había mucha gente interesada en que se pudiera volver a abrir. Por lo tanto, creo que es una decisión acertada volver a abrirlo, porque no se ha limitado a solo vehículos, sino se ha permitido que se conserve la zona de viandantes y a la vez se ha recuperado la zona de circulación. Yo lo veo bastante positivo. Vamos a pasar a la opinión de Mohamed Bouchian. Bueno, la ciudadanía parece dividida en este aspecto, ¿no? Y eso se ha trasladado al ámbito de la política y ha alcanzado cierta conflictividad. Bueno, vamos a ver, aquí es que encontramos con una ciudad con un parque automovilístico sobredimensionado, es decir, con muy pocas zonas de aparcamiento. Y eso, pero también la tendencia en los países, el entorno, es tratar de ampliar el espacio para peatonal. Yo no quiero que Melilla, no pretendo, ojalá pudiera ser
que se convirtiera en este aspecto en Pontevedra, ¿no? En la ciudad de los niños, donde los niños, el centro, vamos a ver, está vedado prácticamente a los vehículos y puedes dejar un niño sin ningún problema por aquella zona. Pero yo creo que Melilla necesita de espacios exclusivamente fuera de cualquier contaminación, y en este caso particularmente de la que provocan los vehículos, que permita a los viandantes pues el esparcimiento, a los pescadores pues no soportar los humos. Yo creo que fue una medida acertada mantener, por eso digamos, la prohibición de que los vehículos rodados accedieran. De hecho, hay una cierta rectificación por parte del gobierno, porque si bien el señor Ventura se empecinó en un momento en volver a aquella medida, es decir, en este caso a permitir el tráfico rodado, luego ha regulado, aunque sea parcialmente. Creo que sin embargo los fines de semana se vuelve a cerrar, tengo entendido. No. ¿De acuerdo? No se ha planteado. Bueno, no pasó prácticamente por bien, ahí. no lo he escuchado, me pero bien, consta. pero bueno, teniendo en cuenta efectivamente que hay muy pocas zonas peatonales en nuestra ciudad, teniendo en cuenta la ubicación, es decir, las actividades que se llevan a cabo en esa zona, deporte, pesca, paseo, ¿de acuerdo? Si tratamos de conciliar una cosa y otra, yo creo que efectivamente mantener esa zona, al menos los fines de semana, sería una buena medida. Creo que efectivamente hay más aspectos positivos en esta que negativos. Lo contrario, mantener o permitir el tráfico rodado tiene mucho más, desde mi punto de vista, aspectos negativos por las razones que he señalado que positivos. Vamos, pasamos Bueno, a Rafael Robles. Podría enumerar muchos aspectos negativos, algunos los ha comentado Busián, pero hay uno que lo comentamos el Partido Socialista en el Pleno de la Asamblea, que es la seguridad. O sea, estamos hablando de nada más y nada menos que la frontera de Melilla. La frontera de Melilla necesita que sus cuerpos y fuerzas de seguridad puedan hacer, en este caso a la Guardia Civil, el trabajo que le corresponde con la mayor, digamos, posibilidad de poner en marcha todos los mecanismos que se tengan que poner en marcha, drones, etcétera, en caso de, bueno, pues que haya algún tipo de salto migratorio, ¿no? Eso lo comentamos, a él le parece que éramos muy pesados con el tema del dique sur, pero este es un tema importante que la Guardia Civil lo puso encima de la mesa en una junta local de seguridad, fue completamente apoyada por la delegación del gobierno, o sea que en esto el consejero pues está tomando una decisión en el que no se está teniendo en cuenta al resto de administraciones, y en concreto no se está teniendo en cuenta un reclamo de la propia Guardia Civil sobre esta cuestión. Si a eso sumamos las cuestiones de contaminación, el que para que una zona de disfrute, que al fin y al cabo es una calle sin salida, porque ¿qué es el dique sur? Es una calle sin salida. Desde el punto de vista de la movilidad no está restando nada el que se corte como estaba cortado en la rotonda justo anterior, porque, bueno, pues porque no vas a ningún lado, simplemente es pasearte. Forma parte de esa costumbre de los melillenses, todos lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, de darnos 100.000 vueltas en el coche para utilizarlo como ocio, ¿no? En este caso, un vehículo de motor. Pero es que precisamente lo que nosotros pedimos al Partido Socialista es concienciar en todo lo contrario, en que estamos haciendo un uso excesivo de los vehículos de motor, ¿no? Cuando teníamos el problema tan importante que parece que se habla tanto pero que realmente no cala, que es el problema climático y la necesidad de la transición ecológica que tenemos. Todo forma parte, ¿no? Entonces, y después también argumentó el consejero el tema de la accesibilidad, o sea, de verdad, o sea, el hecho de que un coche no recorra 200 metros impide la accesibilidad, en este caso, de personas con situación de discapacidad, cuando normalmente, precisamente, si no estuviera vetado al vehículo de motor, esa accesibilidad sería incluso mejor, por no decir pues que se convierta en una zona de ocio y disfrute realmente para los niños, en una zona que peatonalmente tenía muchas ventajas. Vamos a entrar un poco más en debate porque no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a pasar a Adriel, un poco, pues también aquí parece que hay un poquito más de debate, un poco más de desacuerdo, entonces ya sí, se pueden interrumpir, pueden comentar cualquier cosa. En primer lugar, contestar al tertuliano, el señor Busián, que cuando hablaba de la capacidad de ocio reducida que hay en la ciudad, con la peculiaridad de que utilizamos los melillenses mucho en las reuniones en las playas, en la costa. Precisamente esta es una de las partes de Melilla de la que podemos disfrutar. Y mire, ¿por qué se ha abierto? Principalmente por tres motivos. En primer lugar, que vivimos en una ciudad de apenas 12 kilómetros cuadrados. No nos podemos permitir el lujo de mantener lugares cerrados. En segundo lugar, no se está limitando
como bien dije antes, no se está prohibiendo el paso a los viandantes, sino, bueno, se está habilitando una zona que ya estaba antes para el tráfico rodado y otra zona para los viandantes. Y tercero, como había dicho el compañero, el señor Robles, el tema de la movilidad reducida. Mire, como yo estoy acostumbrado a hacer uso de ese dique sur, y yo voy con mi abuela, que tiene movilidad reducida, yo doy la vuelta atrás, regreso otra vez a la rotonda, paro, la bajo del coche y se sienta en un banco. ¿Cómo le podemos decir por ejemplo, la familia, no sé si usted está puesto, pero de cada 10 familias melillenses, una tiene uno de sus integrantes de esa familia con movilidad reducida? ¿Cómo le vamos a decir nosotros a esa familia que no puede hacer uso de esta, que no es un kilómetro de hormigón, no, es una parte fundamental de la ciudad? Ese dique cumple con unas peculiaridades y unas características únicas en la ciudad. ¿Cómo le vamos a decir a esa familia que no puede hacer uso de esta parte? Por lo tanto, creo que es fundamental que podamos abrir, no cerremos, abramos a todos los melillenses. Y después usted me habla de la seguridad. Mire, la seguridad en Melilla es un problema, por supuesto, pero los inmigrantes no entran por el dique sur, los inmigrantes entran por el mar, los inmigrantes entran por la frontera, incluso últimamente los inmigrantes entran por parapente. Entonces, si quisiéramos por seguridad limitar Melilla, habría que cerrar toda Melilla. Vamos a ir resumiendo para Por que haya supuesto, tiempo por para supuesto. contestar, que va a haber dos turnos más, no tenemos más tiempo, sí, brevemente. Básicamente esto, que considero que con esta medida de abrir el dique sur llegamos más a la población de Melilla. Ya tenemos bastantes limitaciones por las limitaciones, válgame la redundancia, geográficas, como para seguir enfrascándonos más en un único sitio. Vamos a seguir el orden, o bueno, o si quiere... Si... A mí me parece muy bien Vale. la ocurrencia del consejero, porque es exactamente lo mismo que dijo Daniel Ventura, pero es que es lo que reclama la Guardia Civil, no es la ocurrencia de que los inmigrantes saltan o llegan a cualquier de otra parte. Vamos a ver, se cae por su propio peso. El que lleguen o dejen de llegar también forma parte de que los mecanismos de seguridad pues realmente se cumplan, y en este caso si hay un cuerpo de seguridad que está pidiendo que es mejor que esté el dique, que esté como había quedado, sin el tráfico rodado, por una cuestión de operatividad, por múltiples cuestiones que ellos explicarían en la Junta Local de Seguridad, que se hable de que los inmigrantes también saltan en parapente. Pues mira, me parece una ocurrencia, lo digo así de claro. Con el tema de la movilidad reducida, me cuesta creer que por cuestiones de movilidad reducida haya que llevar hasta el punto a una persona con el coche, cuando existen otros muchos mecanismos de movilidad que no tienen por qué ser de tráfico y con motor. O sea, que a no ser que consideremos también el motor de una silla de ruedas un tráfico contaminante, que no lo es, que estamos hablando de, por ejemplo, motores eléctricos o cualquier otra manera de llegar al punto. Yo lo siento, también se cae por su propio peso ese argumento, no estoy nada de acuerdo. Habíamos ganado una zona para la ciudad, una zona no contaminada por humo, una zona de ocio, una zona donde también se utiliza desde hace mucho tiempo para los viandantes, para hacer running, para hacer deporte. O sea, es que estamos hablando de un espacio bastante reducido. No creo que tampoco sea una cuestión de que porque en 12-13 kilómetros cuadrados que tenga Melilla, porque ganemos, no sé si son 500 metros de carretera, vayamos a tener más restringida o menos restringida nuestras posibilidades de espacio y ocio en esta ciudad. A mí todos esos argumentos, a nosotros, en general, a los que estábamos de acuerdo, y los grupos ecologistas se han manifestado en esta cuestión también, pues nos parecen que, y también incluso los grupos precisamente de discapacidad, nosotros nos hemos reunido con las asociaciones, con NES y con otras asociaciones, con ASPAN, que opinaran también sobre esta cuestión. Aquí el señor consejero ha tenido en cuenta el Facebook, lo dijo él, las redes sociales nos han dicho esto. Hombre, por favor, hay que ser un poquito más serio a la hora de escuchar a la gente, no porque las redes sociales no sean un punto como cualquier otro de comunicación, pero hombre, si quieres saber realmente lo que opina la ciudadanía, pues mínimamente haz la encuesta, la investigación necesaria para saber realmente qué es lo que opina
pues en este caso la Vamos mayor parte de la vamos ciudadanía. terminando, perdona Rafael, porque es que ya apenas tenemos tiempo, se nos acaba y el debate ha entrado tarde, lo sentimos, pero ya vamos a concluir con Mohamed Bouchian. ¿Alguna reflexión? Lo porque siento. Tengo poco que aportar a lo que se ha dicho en un sentido y en otro. No, en primer lugar, yo estoy de acuerdo que no se puede desdeñar en este caso la valoración de los criterios de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede, sobre todo de un responsable, en este caso de un consejero, además del consejero de seguridad ciudadana. Luego, efectivamente, es muy loable tener efectivamente en cuenta la situación de las personas con una movilidad reducida, pero bueno, me parece a mí un criterio sí ocurrente porque pretende más que nada justificar lo injustificable. Luego, lo que sí es cierto es que esta ciudad, al margen de los criterios de seguridad, ¿de acuerdo?, sí necesita de zonas, de espacios libres de humo y libres de tráfico rodado. Y esta era una oportunidad para que esa zona, ¿de acuerdo?, si estuviera accesible para todos los ciudadanos que bien por razones de ocio, de deporte, simplemente incluso por de salud, habían hecho de un lugar vedado efectivamente a los humos y al tráfico rodado. Por lo tanto, creo que hay muchos más aspectos positivos en la situación anterior. Creo que incluso, yo creo que fundamentalmente la administración actual buscará una solución intermedia, porque la situación actual, es decir, viniendo de donde venimos, pone de manifiesto que no es la mejor. Paula, permítame una réplica rápido. Sí, usted habló, señor Robles, de las redes sociales, sí, cierto, pero también de movilidad. Hay una propuesta de movilidad y lo que está haciendo el gobierno es testeándola. Pero cuando usted me habla de medio ambiente, yo creo que si mirara atrás y mirara a su partido, vería que se ha hecho un destrozo actualmente en Aguadú. Estando en un gobierno, el Partido Socialista se ha permitido que la central eléctrica de Endesa siga 35 años más en el centro de la ciudad. Cuando ocurrió lo del Parque Lovera, estuvieron callados. Medio ambiente, entiendan ustedes Perdón que le interrumpa, porque entonces, claro, estamos ya ampliando... Lecciones del PP de medio ambiente al ampliando el PSOE, debate, pero bueno. claro, se está ampliando ya el debate en otras cosas y entonces tendríamos Vamos a respetar el último turno de Adriel hoy. mucha más tertulia y de verdad, disculpa, o sea, intentaremos que pues la entrevista de antes sea un poco más breve para tener un poco más de tiempo en la tertulia o abordar solamente un tema. Estamos probando este nuevo formato. Disculpa porque es verdad que el debate ha entrado tarde, porque el tema de la barbacoa estabais bastante de acuerdo, así que disculpa, pero tenemos que concluir ya. Este programa ha sido más breve la tertulia, así que bueno, espero que haya ido bien, intentaremos dosificar más el tiempo. Adriel, Mohamed, muchísimas gracias por estar con nosotros esta primera vez, esperemos que sea más veces. Seguramente, muchas gracias y encantado de estar aquí compartiendo. Muchísimas gracias, Mohamed Bouchian, como siempre. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, y Rafael Robles, podríamos haber debatido más, es verdad que no hemos quedado sin tiempo. Seguiremos. Disculpa, pero Nada. muchísimas gracias por Buenas estar noches, gracias. una noche más aquí en la réplica y por supuesto muchísimas gracias a todos aquellos que hayan visto el programa de este jueves. Les esperamos la semana que viene, que será la última antes de que finalice este año 2023. Muy buenas noches.